25 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz, la seguridad y el combate a la corrupción en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el ingeniero Fernando Benalcázar, experto, ex viceministro de Minas, y el ingeniero Jorge Barreno, experto minero. Les invitamos a un diálogo a propósito de la presencia de una delegación ecuatoriana encabezada por el presidente Daniel Noboa, que fueron a Canadá para enviar mensajes sobre la apertura a la explotación minera en el Ecuador. Sin embargo, el país también necesita concreciones, no solo discursos. Y sobre eso hay temas pendientes que, más allá de cualquier objeción, cuestionamiento, deben ser resueltos y ventilados. Parte de esta responsabilidad tiene una Asamblea Nacional ineficaz en este campo, porque hay proyectos que reposan en su seno, y otros, los grandes desafíos, como la consulta ambiental, la ley de consulta previa, libre e informada, el catastro minero. Estos son los mensajes que debiera recibir la comunidad internacional, y no solo discursos, por respetables que sean, de las autoridades, de la ministra, del presidente, de que hay apertura. La apertura tiene que plasmarse en realidades. Y si preguntan, ¿qué pasó con la consulta ambiental? ¿Qué se responde? Si preguntan, ¿qué pasó con el catastro minero? El 2025. Si preguntan, ¿qué es de la ley de consulta previa, libre e informada? Allí está. Entonces, tiene que haber concreciones frente a este panorama. Ingeniero Fernando Benalcázar, ¿cómo ha visto estos anuncios hechos en Canadá desde las principales autoridades ecuatorianas a la cabeza del presidente Daniel Noboa? Buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Creo que es importante resaltar que es sin precedentes el hecho de que un presidente del Ecuador, en los más de 90 años que tiene esta convención que se llama PDAC, llega, y más aún llega acompañado de 3 ministras, dando un mensaje de coherencia, de unidad desde el Ejecutivo. Pues creo que en términos generales su mensaje, de lo que pude recuperar conversando con varias personas que estuvieron allá, se sintetiza en que busca la apertura y ofrece al Ecuador como un destino de inversión. Tiene razón en hacerlo, porque el Ecuador, no nos olvidemos que en el 2023 la inversión extranjera directa cayó a 106 millones en el primer semestre del 2023, y no cabe hablar del segundo, porque en el segundo no hubo ninguna inversión. Pero ese es 84% abajo de lo que pasó en el 22. Entonces, definitivamente, inversión extranjera directa ha caído drásticamente en el país, y el sector minero sigue siendo en el cual más se recibió esa inversión. El segundo mensaje claro que dio el presidente estuvo asociado con un resumen claro, preciso, sobre todo lo que él ha logrado en devolver la seguridad ciudadana y el combate al narcoterrorismo en el Ecuador. Y el tercero y último, en general, fue el tema de los permisos ambientales, que vamos a mejorar, que hemos mejorado, que él hace un seguimiento semanal mediante KPIs o indicadores claves de rendimiento, tanto de la ministra del Ambiente cuanto de la Energía y Minas, porque no puede ser que el ministerio sea el punto de toque en donde se para. Pero mensajes claros y puntuales que yo sí hubiese esperado, y en una declaración que di el viernes pasado tenía expectativas, justo los 3 puntos que tú comentaste, Miguel. Se requería anuncios claros de todo lo que sabemos que tradicionalmente en el Ecuador ha parado y ha frenado a la industria minera en los últimos 4 años. No se diga el tema de la ley orgánica de consulta previa, libre e informada, una deuda que el país tiene con la OIT desde hace más de 25 años. Consulta ambiental. El año pasado nos paró toda la Corte Constitucional cuando declaró no solo a la industria minera. Tú recuerdas, aquí en una entrevista anterior hablábamos que eran 180 proyectos de toda índole que se pararon por esa resolución de inconstitucional de la Corte al decreto ejecutivo del presidente de turno. Esa ley de consulta ambiental tiene que salir. Y no se diga el catastro. 2018 se cerró por una decisión presidencial. Hubiera sido ideal desde la boca del presidente que se diga el catastro lo vamos a abrir. No dejar abierto al 2025. En octubre del 2023 se firmó el contrato con la empresa canadiense
encargada del desarrollo de la nueva plataforma tecnológica, el software que se requiere. ¿Qué ha pasado en estos 5 meses? ¿Por qué esperar al 2025? Entonces creo que el mensaje fue importante, sí, pero faltó muchísimo condumio en él. En ese sentido, las concreciones, ley de consulta previa, libre e informada, ¿en manos de quién está esto que ha sido casi un sueño incumplido? ¿Está en manos de la Asamblea Nacional? La Asamblea ha recibido, y me consta porque he sido parte de eso, un primer borrador antes del gobierno del presidente Moreno. Del presidente Moreno recibió 2 borradores. Existen resoluciones anteriores del 2010, del 2012 de la Corte Constitucional y una última, justo hablando del tema de lo que separó el decreto ejecutivo del presidente Lasso en el tema de la consulta ambiental. También se vuelve a ratificar y decidir y le da hasta finales de este año a la Asamblea para emitir dicha ley orgánica. Es vital esa ley porque siempre ha sido el argumento que se utiliza. No se hizo la consulta a los pueblos ancestrales. Se pasan años demostrando que en tal o cual proyecto no hay pueblos ancestrales, por ende no se necesita. Después vienen los amparos constitucionales, que es la otra figura que se utiliza siempre para parar los proyectos. Al tener una ley clara y su reglamento, esto va a permitir que las reglas del juego estén claras para todos y por ende va a fortalecer la seguridad jurídica que el país requiere para los inversionistas. Bueno, hablaremos más adelante también. Aquí se exigen la consulta ambiental, las leyes, el catastro minero. En cambio, la minería ilegal sigue haciendo lo que le viene en gana en el país y sigue ahí funcionando. Bienvenido al ingeniero Jorge Barreno, experto. ¿Cómo ha visto estos anuncios en las reuniones importantes de Canadá que ha enviado el presidente Noboa y la ministra de Energía, de Minas? Buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días, Fernando, y buenos días a todos los que tienen este diálogo. Realmente estoy totalmente de acuerdo con las expresiones de Fernando. Mucho discurso y pocas concreciones. Y la verdad que el sector minero lo que necesita, lo que requiere es que se concreten y se avancen rápidamente en los temas que ustedes los ha citado tan inteligentemente, Miguel. El tema de la consulta ambiental, que es un tema que antes se lo manejaba desde el Ejecutivo, ahora tiene que ser manejado desde el Legislativo porque están esperando una ley de consulta ambiental. Pero recordemos que la consulta ambiental y la consulta a los pueblos indígenas de la consulta previa es un marco regulatorio no solamente necesario para el sector minero, es un marco regulatorio necesario para todas las actividades económicas del país. Se está puntualizando y se ha extremado la focalización en el tema que pareciese que la consulta ambiental y la consulta previa son solamente requisitos para el sector minero. No. Estas 2 leyes son fundamentales. Este marco regulatorio es fundamental para la seguridad jurídica no solamente del sector minero, sino de toda la actividad económica del país. Y eso lo tiene que entender la Asamblea Nacional. Ese es una falta, es una mancha muy negra, un hueco muy grande generado en el espacio regulatorio y de discusión que debe ser tomado con la mayor prontitud desde la Asamblea Nacional. Y usted es muy cierto, en un ambiente totalmente restringido para las actividades legales, es el mejor campo, es un campo abierto para el desarrollo de las actividades mineras ilegales. Y evidentemente a estas actividades mineras ilegales nadie les pone un límite. El Estado está haciendo esfuerzos por limitar este desarrollo incoherente de una actividad económica que actualmente, desgraciadamente, la están ligando con la actividad minera formal, porque finalmente termina siendo actividad minera. Y la comunidad, el público, lo que escucha es actividad minera ilegal, y no necesariamente esas malas noticias, esos temas tan álgidos que golpean a nuestra sociedad, tienen que ver con el espacio de oportunidades que genera la actividad minera, industrial, formal, moderna en el país. Entonces, también en el tema de poder compartir los conceptos desde la perspectiva de compartir la información con la comunidad, hay que hacer
una división exacta de lo que refiere. El uno es un mundo de oportunidades, el otro es un mundo de ilegalidades. Y desgraciadamente, todo este accionar, desde la Asamblea, el accionar de muchos políticos, lo que único que está abonando es el desarrollo de acciones de inequidad, de corrupción en la minería ilegal. Eso es desgraciadamente porque el recurso mineral está ahí, el potencial minero geológico del país está ahí, los recursos minerales se han descubierto, existen 100.000 millones de dólares evaluados en tierra en el recurso mineral que es oro. Existen 200.000 millones de dólares evaluados en tierra en cobre. Los minerales están ahí y de una u otra manera van a ser explotados. Lo que debemos discutir es cómo cooperar el sector público, privado, el sector político, para que estos recursos sean aprovechados en beneficio de todos los ecuatorianos, en un marco regulatorio legal, apropiado, con oportunidades para todo el país. Ingeniero Barreno, ahora parte en lo interno, entra en juego, por ejemplo, el fortalecimiento institucional. ¿Qué pasa con la Agencia de Regulación y Control? Ahí se ha hablado que hay mucha burocracia, hay centenares de funcionarios, hay una debilidad en la agencia. ¿Cómo articular esto, no solo con los discursos de apertura, sino también con las acciones internas que requieren su fortalecimiento? Mire, Miguel, voy a contar una anécdota. En el año 2016 empezaron los procesos de subasta para la adjudicación de concesiones mineras en el país. Procesos que dentro del marco regulatorio se los siguieron a cabalidad. Pero cuando se anunciaba de parte del gobierno el inicio de este proceso, yo le pregunté al ministro de ese entonces, el señor Javier Córdoba, le decía, a ver, el Ministerio de Minería está listo para afrontar ese largo proceso y esa avalancha, entre comillas, de peticiones para nuevas concesiones. ¿Qué es lo que pasa al interior del gobierno? ¿El resto de agencias relacionadas con el tema de permisos están listas? Por supuesto, no estaban listas. Por supuesto, hasta ahora no hay permisos de agua. Por supuesto, hasta ahora no hay licencias ambientales para la exploración para áreas concesionadas desde el año 2016. Entonces, tenemos ya 8 años de una total flaqueza y debilidad estatal para acometer con sus obligaciones. Y usted está topando una agencia que se ocupa del control. Si no existe para el procedimiento normal, legal, que es papeleo, ¿sí? Que es en oficina, peor va a existir capacidad para realizar una actividad de control en el campo. Desgraciadamente, cuando se unió el ministerio, los 3 ministerios, energía, minas, o sea, electricidad, minas y petróleos, se unió también las agencias de regulación y control. Y hoy, la que menos personal tiene, menos personal técnico, menor capacidad de gestión, menor capacidad de control, es la Agencia de Regulación y Control Minero. Desgraciadamente, el Estado fue, en este caso, desmantelado en ese tema. En este ambiente de total debilidad, efectivamente, puede haber no solamente la tentación, sino las facilidades para que se cometan temas de corrupción. Una agencia de regulación fuerte, con técnicos capacitados, con personal suficiente para cubrir todas las áreas del país, sería lo ideal. Pero en contraprestación a esto tenemos una debilidad del Estado, estructural y también económica del Estado. Hay que llegar a un punto medio en el cual se puedan cumplir las funciones, pero también se pueda dotar de la infraestructura necesaria a estas instituciones estatales que están a cargo del control, porque ellas son parte de la credibilidad y la transparencia que necesita el sector para operar con responsabilidad y dar mensajes positivos a la opinión pública. Vuelvo con el ingeniero Fernando Benalcázar. Esto que le consultaba al ingeniero Barreno, ¿cómo fortalecer la institucionalidad? ¿Qué hacer con la Agencia de Regulación y Control? La Agencia de Regulación y Control Minero desaparece en julio del 2020 tras una fusión dispuesta desde la presidencia. Se hizo un plan, se estableció la necesidad de contar con el personal técnico adecuado,
el Ministerio de Economía y Finanzas, en su momento, tenía que asignar todos los fondos requeridos y se comprometió a hacerlo hasta noviembre del 2020, lo que permitía recontratar aproximadamente 70 técnicos que tuvieron que ser removidos en julio por el tipo de contrato que tenían. Lo triste y patético por la situación económica que arrastra el país desde esa época, que esos 70 no fueron contratados, jamás fueron recontratados, y eso ratifica lo que el ingeniero Barreno acaba de mencionar, la falta de personal técnico. Como un gran logro en la administración del gobierno siguiente, recontrataron a 26 técnicos. Igual queda un faltante de 50 técnicos. Y es un hecho, no pueden tener acciones ni seguimientos regulares y necesarios y vitales. Y aquí voy a dar un ejemplo. Tomando lo que comentó el ingeniero Barreno, entre el 2016 y el 2018 se adjudicaron un gran número de concesiones mineras. Empresas transnacionales, muchas de ellas, hicieron compromisos de inversión formal para el periodo de 4 años, 2018-2022, por dar un ejemplo. Ese seguimiento regular, necesario y permanente de cuánto yo me comprometí a invertir en esos 4 años, no existe, por increíble que parezca. La gran mayoría de esa información no llega a hacerse un seguimiento y un control meticuloso porque no hay recursos, porque no hay gente, porque no hay quien verifique esto. ¿Y por qué doy ese ejemplo? Porque es muy relevante en el sentido de que si usted no invirtió lo que se comprometió a invertir en ese periodo de tiempo, esas concesiones tienen que volver al Estado, lo cual puede significar muchísimo interés para futuras nuevas ofertas de concesiones. Ese es un ejemplo de las limitaciones. Otro ejemplo es en campo. En campo, en la actividad minera, si no hay recursos humanos, si no hay gente necesaria en número y gente capacitada en calidad técnica, los resultados que usted va a ver son limitados a nivel del seguimiento formal que se requiere, aunque se hace. Pero lo que se hace versus 5.600 concesiones que hay, o derechos mineros más que concesiones en total, que hay en el país, pone en evidencia una ineficacia de esa agencia. ¿Qué hacer? Definitivamente hay que hacer una revisión integral y la asignación de los recursos, tanto humanos y económicos, para que la agencia pueda funcionar efectivamente. Porque en efecto, tiene una falencia en ese sentido y no puede ser que el organismo único de control en el sector minero tenga la impresión, tal como lo describió Jorge, que deja mucho que desear en el país. Ahora, quisiera un comentario. El viceministro de Gobierno, Esteban Torres Cobo, puso un tuit a propósito de la presencia de la delegación ecuatoriana en Canadá. Dice, el potencial minero ecuatoriano le abre al Ecuador un horizonte de más de 4.000 millones de nuevas inversiones y por ende más generación de empleo y oportunidades para jóvenes. El éxito del encuentro en Canadá, liderado por el presidente Daniel Noboa, da muestra de la confianza que volvemos a generar a nivel internacional. Una minería responsable con el medio ambiente, legal, controlada permanentemente y sin conexiones con el crimen organizado es positiva para nuestro futuro. Ahora he hecho una declaración. ¿Cómo aterrizamos concretamente que se responda a lo que le planteaba a usted, ingeniero Benalcázar, al comienzo? ¿Qué pasa con la consulta ambiental? ¿Qué pasa con el catastro minero? ¿Qué pasa con la ley de consulta previa, libre e informada? Es decir, ¿es una declaración de buenas intenciones? Saludo el mensaje que le acaban de poner, qué bueno que nos estén escuchando porque así puede haber una interacción con el mensaje que nosotros damos. Definitivamente saludo y felicito lo logrado en Canadá, nadie lo critica, pero creo que necesitamos aterrizar las cosas. Ese liderazgo que ha demostrado el presidente Noboa, que también felicito, en cuanto él toma una decisión con respecto a una ley de carácter económico urgente, la presenta al Congreso y él lidera ese proceso y se pone atrás dentro del marco de tiempo que la ley le obliga a la Asamblea a procesar y llegar a obtener esa ley. Es lo que se requiere hacer desde el Ejecutivo, recomendar, pedir, solicitar por este carácter económico urgente y la necesidad que tiene el país, obtener la nueva ley orgánica de consulta ambiental. De igual manera,
el presidente Noboa pasará a la historia de este país, cuando después de más de 25 años el Ecuador no ha sido capaz de emitir la ley orgánica de consulta previa, libre e informada, misma que se refiere en la propia Constitución, en el 57 dice que cuando los procesos de consulta a los pueblos que corresponde hacer la consulta previa no están de acuerdo, se manejará de acuerdo a la ley que no existe. Claro, o sea, esto es un tema pendiente. ¿En dónde está el nudo gordiano, digamos, de esto? ¿En la Asamblea? Los intereses políticos y económicos que existen en la Asamblea, indiscutiblemente demostrados con el paso de los años, para que el tema, como lo dijo el ingeniero Barreno, no solo es en el sector minero. Se quiere ponerle al sector minero como el conejillo de Indias y a veces como el chivo expiatorio de estos procesos. Consulta previa, libre e informada aplica en todo y cuanto lugar en donde pueda haber o demostrada la existencia de pueblos ancestrales, de pueblos montubios y de pueblos negros en el Ecuador. Y eso puede ser cualquier proyecto agroindustrial, de desarrollo, lo que sea. Y la consulta ambiental es absolutamente lo mismo para todo mundo. Entonces, contestando la pregunta y el comentario del viceministro, esos son dos claros ejemplos en donde se podría hacer la diferencia y concretos y definitivos, y en un periodo de, Dios quiera, los próximos 3-4 meses, contar con esas dos leyes. ¿Por qué son tan importantes esas leyes? Porque son la base de la seguridad jurídica que se requiere para los inversionistas. Y aprovecho para terminar mi comentario. Catastro minero. El gobierno anterior dejó en octubre firmado el catastro minero con la empresa canadiense, que es una de las mejores del mundo en el tema del desarrollo de software requerido. Desarrolló todo el software vital para ya Colombia. Dejó firmado, ¿por qué hablar del 2025? Exacto. Eso es lo que yo me pregunto. Si yo firmo algo el 27 de octubre, hay problemas, entiendo, con una garantía que el contratista tiene que presentar, no tienen algún acuerdo formal en el tipo del monto de esa garantía, son cosas manejables, salvables. Pero también creo yo que no podemos seguir demorando. Nosotros dejamos, de hecho, un trabajo, y estoy hablando del año 20, no estoy hablando de hace 2 meses, en el año 20, con el Banco Interamericano, con la misma gente que sigue en el Banco Interamericano y ha hecho de puente en la continuidad del tema del catastro minero, hecho la estructura formal de cómo podríamos ir implementando la apertura en fases o en etapas, de tal manera que se pueda despejar todo aquello que estuvo listo y quedó pendiente en enero del 2018 en paralelo al desarrollo del software requerido. No sé, no entiendo por qué. Ese es otro punto en el cual internamente pueden discutir por qué esperar 1 año y medio, porque si hablamos del 25 todavía faltan 9 meses y un par de meses, 1 año y medio para abrir un catastro que sería un mensaje crítico e importante para el inversionista que llega al país. Ingeniero Jorge Barreno, le traslado esta inquietud del anuncio oficial. Se destaca los mensajes del presidente Noboa y la delegación ecuatoriana, como dice el viceministro Esteban Torres, pero más allá de ese liderazgo en la presentación de estos hechos, ¿cómo llegar a las concreciones? Ha mencionado el ingeniero Benalcázar el tema del catastro minero. ¿Por qué dilatar al 2025 la ley de consulta ambiental y la ley de consulta previa, libre e informada? Mire, Miguel, y esto es desgraciadamente es la realidad y es un poco lacerante y duele mucho al sector minero. Son las conveniencias políticas. La minería, sus problemas, su desarrollo, siempre son un punto principal en las campañas electorales. Se han hecho muchas consultas populares relacionadas con el tema minero. Políticamente es valioso para tratarlo en las elecciones. Pero cuando ya se trata de abordar los problemas, de solucionar esos problemas, de romper esa parálisis del sector minero, políticamente no es correcto. Lo cogen y lo patean para hacia adelante. Entonces, con este problema de consulta previa, con este problema de los permisos, históricamente venimos desde el año 2016, 8 años, que a través de la prostitución de los amparos constitucionales se han ido parando los proyectos, se han ido paralizando regulaciones que antes estaban en el nivel ejecutivo y se los han ido trasladando ya al nivel de la Asamblea. Porque saben, los que están en contra del desarrollo del sector minero, saben que llevar
todo este tema de legislación, de generar la seguridad jurídica, llevarlo a la Asamblea, es un espacio de discusión y de negociación política. Y ahí el actor privado, los inversionistas, el pueblo común, es bien difícil llegar. El único motor, o quien podría realmente ponerle dinamismo en esto, es una política minera coherente y fuerte desde el Ejecutivo. Es el Ejecutivo el único que podría, con el apoyo, por supuesto, del sector privado, del sector inversionista, el que podría movilizar y poner la voluntad para obtener este marco regulatorio que es necesario para todas las industrias, para todo el sector económico del país. No es solamente para el sector minero. Si el Estado necesita construir una carretera, necesita una licencia ambiental y necesita pasar por todos estos procesos. Si el Estado necesita construir una planta industrial, sea cual sea la actividad económica, ganadera, agrícola, maderera, necesitan licencia ambiental y tienen que pasar por todos estos procesos. Entonces, el Estado puede llegar a un punto, como ya ocurrió hace meses atrás, un punto de paralización de muchos de sus proyectos. Llegaron a paralizarse 174 proyectos por efecto de una falta de decisión con respecto a la consulta ambiental. Vamos a llegar a un punto otra vez tan extremo que finalmente solamente sirvió para paños tibios. Es el Estado, sinceramente, Miguel, es el Estado, es el único que puede, ante las necesidades de inversión extranjera, ante las necesidades de crear oportunidades, ante las necesidades de ingresos económicos, promover que se resuelva este tema en el ambiente legislativo en la Asamblea Nacional. Son deudas pendientes, evidentemente. Sin ello, es muy difícil pasar a las siguientes fases. Ingeniero Fernando Benalcázar, bueno, y hablemos de la minería ilegal, que tiene luz verde penosamente, a pesar de ser un delito, se siguen actuando. ¿Por qué no se aplica todo el rigor de la ley? ¿Por qué no hay detenidos por minería ilegal? ¿Por qué no se respetan las disposiciones legales? ¿Y cómo rescatar esta débil institucionalidad? Miguel, aquí voy a expandirme un poquito y no voy a ser concreto en la respuesta, sino al final. El país cuenta con una política pública minera, y hago un llamado, un pedido al viceministro que le escribió a usted en el tweet, que la revise, que la vean. Esta fue creada en el 2016 y fue revisada integralmente con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo para un marco legal del 2019 al 2030. La política pública minera del Ecuador es una política de Estado y les pido que la vean de esa manera. No es un capricho de un gobierno de turno. La política pública minera es una de las más desarrolladas y competitivas de la región latinoamericana. Tomamos lo mejor que había, tanto en Chile, tanto en Perú y demás, con el Banco Interamericano y la sacamos adelante. Ahora, ¿por qué hago referencia a la política pública minera? Para responder su pregunta. En la política pública minera se introducen dos conceptos que han sido materia de las presentaciones y las discusiones en Canadá, que es la sostenibilidad social y ambiental. Perfecto, eso es vital. Era necesario ponerlo porque es la competitividad y la base para cualquier financiamiento económico respecto al ser humano y al entorno. Y el segundo eje clave que se introdujo fue regulación, combate y control a la minería ilegal. En este eje se establecen los objetivos estratégicos y todos los lineamientos basados en experiencias de CEPAL, en experiencias de la región, porque este es un problema terrible que tiene el mundo entero, la minería ilegal, y se hace y se resalta lo vital que es el liderazgo desde el Estado para poder combatirla. Principalmente reforzando, innovando y probando aquello que existe y es ineficiente o ha demostrado ser inútil, como la Comisión Especial del Control de la Minería Ilegal, y evolucionarla hacia un organismo más fuerte y más sólido, y aquí alguna vez comentamos en este mismo programa, como un consejo ejecutivo que trabaje con el presidente y que tenga los recursos y las habilidades para poder traer las mejores prácticas a nivel regional en el control. Países como Colombia y Brasil están mucho más avanzados en el desarrollo del combate y control de la minería ilegal, y aprender de ellos. Pero no esperen que una comisión liderada por un ministerio
de Gobierno e Interior, porque esto está dentro del esquema del Código Orgánico Integral Penal, con el acompañamiento de otros 2 o 3 ministerios, pueda ser efectivo. No ha sido efectivo, y le doy el mejor ejemplo: 2019. La ministra de Gobierno lideraba la SEGMI. 2019 logramos, entre comillas, desenmascarar y desmantelar todo el esquema de Buenos Aires. Fue un proyecto fantástico desde el Ministerio de Gobierno. ¿La ministra María Paula Romo? Correcto. Y los ministerios que estábamos ahí de apoyo logramos en nuestras áreas de competencia dar un golpe efectivo a la minería ilegal en Buenos Aires. ¿Qué pasó después? Al 2024, 4 años después, continúa la minería ilegal, porque es imposible sostener y manejar, si no se tiene un control regular y permanente y los recursos asignados, ese control. Entonces, ese es un ejemplo de la ineficacia de una entidad. Y reitero, la política pública minera, en su eje número 5, habla y resalta la necesidad de regular, controlar y combatir a esta minería ilegal por todo lo que ya sabemos. Ingeniero Jorge Barreno, ¿qué hacer con la minería ilegal? ¿Por qué no combatir con más firmeza desde el Estado? Porque ¿cuántos detenidos hay por lo que se ha descubierto periódicamente? ¿Cómo fortalecer esta débil institucionalidad? Mire, Miguel, desventajosamente la realidad en el país. Bueno, empezamos señalando que la minería ilegal, señalado por el Consejo Minero Mundial, está en todo el mundo. 65 al 70% de la producción de oro en el mundo está de manera legal, y el 30% se produce de manera ilegal. No es un problema exclusivo del Ecuador ni de la estructura legal del Ecuador. Las circunstancias de paralización, de legalización, son las que están abonando el crecimiento de la minería ilegal. Entonces, el tema es, primero, abramos el catastro para que estos operadores mineros ilegales puedan, de ser posible, legalizar sus operaciones, si es que son áreas no concesionadas. Entonces, tenemos que pasar de la ilegalidad a la formalización. Es como en toda actividad económica. Si hay una actividad económica ilegal, lo primer esfuerzo que hace el Estado es, por supuesto, castigarla, frenarla, meter preso a la gente. Pero desde la perspectiva de la racionalidad y desde la perspectiva de la situación económica del país y de nuestro pueblo, lo que se necesita es buscar las formas de legalizarlas y de integrarles a los niveles de control que pueda tener el Estado. Entonces, tenemos que pasar de la ilegalidad no a tratar de simplemente eliminarla, sino tratar de buscar un ambiente necesario, un ambiente propicio para legalizar esas operaciones mineras. Será la única manera de ir reduciendo los márgenes de criminalidad, los márgenes de corrupción, los márgenes de contaminación. Porque una actividad minera legalizada puede ir formalizando sus actividades desde la perspectiva de la sostenibilidad, desde la perspectiva de mejorar sus operaciones técnicas, de mejorar su cuidado ambiental, de mejorar su relación con el entorno social. Entonces, pero si la vemos simplemente como el único objetivo, eliminarla, yo creo que será una lucha en la que gastaremos muchos recursos en el país y no la lograremos eliminar o parar. Parar será tratar de formalizar a esta gente, y esa es mi perspectiva, como ha ocurrido en otras actividades económicas, como ha ocurrido con el tema del alcohol en Estados Unidos, como ha ocurrido las actividades camaroneras en el país, que ha ido un proceso de legalización y que ahora se tiene bastante formalizado y es una industria creciente y boyante en el país. Entonces, es el tema de cómo, a través de una comisión, lograr buscar un proceso de legalización, y cada caso es específico. Habrá sí situaciones en las que se tendrán que paralizar completamente por efecto de que existe un control o una ligación directa con actividades ilegales como el narcotráfico. Allá habrá que poner toda la presión de la ley, pero en aquellas otras en las que son de subsistencia y que generan mucho ruido, como muchas actividades mineras en aluviales, por ejemplo, deberían buscarse la manera de pasar a legalizarlas con una mano bastante fuerte y un acompañamiento del Estado y de la misma sociedad civil que se integra, porque estas actividades mineras son muy ligadas al entorno económico local.
Y al ser muy ligadas al entorno económico local, también son muy ligadas al entorno político local. Y eso hay que entenderlo e ir en esos procesos de legalización paso a paso, estudiándolo regionalmente. Esa sería mi recomendación, Miguel. Ingeniero Benalcázar, el tema que decíamos de debilidad institucional, porque aquí el país se ha acostumbrado, siendo importantes, partir de una planificación, el establecer planes. Recuerdo, este gobierno anunció para enfrentar en general a la inseguridad el Plan Fénix. En el gobierno anterior se habló del Plan Integral de Seguridad, en donde estaba consignado también el combate a la minería ilegal. Este cambio de posiciones, esta falta de tener una política de Estado en el tema de la minería legal y también combatiendo a los delitos en la minería ilegal, simplemente cómo lograr que esto permanezca en el tiempo. Es una decisión política. Yo creo que este presidente ha demostrado ser sumamente suspicaz y brillante en muchas de sus acciones, y una recomendación muy sencilla que yo puedo dar en esta línea es: hace 1 año y pico el Estado declaró que la minería ilegal era un atentado contra la seguridad nacional. Eso creo que no ha cambiado, eso creo que se lo debería mantener y reforzar. En esa misma línea, en julio del 2020 se emitió formalmente el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero, 2020-2030, en el mismo marco de la política pública minera. Lo importante en el Plan Nacional de Desarrollo es también resaltar que en el tema de la minería ilegal se identifica formalmente todos y cada uno de los puntos de minería ilegal que existían en ese momento. 22 de las 24 provincias del país ya tenían evidencias formales de la presencia y de la existencia de minería ilegal. Algunas sí son, como lo describió el ingeniero Barreno, personas que subsisten y que hacen una actividad minera fuera de la ley, pero que no tienen un impacto social o un impacto gigantesco como las otras que están vinculadas a actividades sumamente preocupantes, como tráfico de gente, de aprovechamiento y abuso de las personas, narcotráfico y demás. Entonces, hay un Plan Nacional de Desarrollo, hay un plan de seguridad integral de los gobiernos anteriores, de 1 o 2 gobiernos anteriores, que como política de Estado sí se debería tomar en cuenta y mantener, porque no se puede reinventar la rueda cada vez que llega un nuevo gobierno, y no se diga cuando es un gobierno de transición con muy buenas posibilidades de ser reelecto, pero que le dará un periodo de tiempo o de 1 año y medio o de 5 años y medio. Más aún en esas circunstancias, usemos todas las herramientas existentes, y que costó mucho esfuerzo al gobierno y al Estado en su momento con la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo. Ingeniero Benalcázar, en ese sentido, ¿cómo retomar esos planes? O sea, los planes están ahí. Si usted se va al website del propio Ministerio de Energía y Minas, ¿por qué no se aplican? Haga un clic y va a encontrar el Plan Nacional de Desarrollo. Haga otro clic, está la política pública minera. Le digo, sin entrar en mayores detalles, yo acabo de terminar una tesis en la Universidad Central del Ecuador, y mi tesis justamente habla de cómo la política pública minera y su Plan Nacional de Desarrollo, si estarían en manos de todo mundo, entiéndase del gobierno, de las autoridades, de los empresarios, y la entenderían, se darían cuenta que el desarrollo del sector minero puede ser más estructurado y sistemáticamente más eficaz. Porque lamentablemente, después de un estudio de 1 año que hice en la investigación para la tesis, llegamos a la conclusión de que poco o nada se lo conoce. Y es porque no tenemos tiempo las personas para estar en una posición de ministro de Energía y Minas y de viceministro de Minas. Hay que sentarse y dedicarse 1 semana tal vez a entender de la A a la Z lo que busca esa política de Estado, lo que el Plan Nacional de Desarrollo busca y ofrece. Hay que actualizar el Plan Nacional de Desarrollo, es otra de las conclusiones de mi tesis, en la que decimos los parámetros que utilizamos y entendíamos que pueden hacer la diferencia en el desarrollo del sector minero en el 2019-2020, no existen más. Le doy un ejemplo. Asumíamos que una mina va a entrar en producción, Río Blanco está suspendida y muerto. O Loma Larga, asumíamos que entraría en el año 2024, igual parado y muerto por temas ambientales, por temas de consulta.
Entonces, todo eso tiene que ser actualizado porque tiene un impacto en la proyección de exportaciones, en la proyección de ingresos, en la proyección de generación de empleo, porque han cambiado los parámetros. Pero eso no quiere decir que nos sirva la parte clave del plan y de la política pública. Ingeniero Jorge Barreno, ¿cómo retomar estos planes que a veces resultan muy interesantes, se plantean, pero no hay una plena aplicación, no solo para desarrollar la minería legal, sino para enfrentar a la minería ilegal, que es un delito? ¿Cómo fortalecer esta débil institucionalidad? El país no... Hemos hablado básicamente, Fernando, y usted ha topado muchas veces el tema de la falta de institucionalidad, y generalmente esta falta de institucionalidad no viene por parte de falta de planificación, es una falta de recursos del país. Desventajosamente... Recursos, y lo que dice el ingeniero, si me permite, ingeniero Barreno, ¿decisión política también? Por supuesto, recursos económicos, porque en un país que está prácticamente tratando de salir de una bancarrota, la prioridad de un presidente, la prioridad del ejecutivo va a ser atender las necesidades más imperiosas del país. Y el desarrollo minero no es una de las prioridades del país. Entonces hay que hacer entender desde el punto de vista de la potencial minero que el país y la gente de la población debe entender que el desarrollo del potencial minero del país va a ofrecer las oportunidades y los recursos para cumplir con los planes. No es por falta de planes, es por falta de recursos. La falta de estructura financiera del país hace que todos los planes sean inejecutables y que sean para largo plazo. Ha ocurrido ya con el petróleo. Siguiendo el tema del PDAC, por el cual me invitaron acá, le escuchaba a mi amigo ministro de Minas del Perú, Rómulo Mucho, y él decía, con muy buena razón, mientras su presidente de ministros decía, necesitamos desarrollar 50 proyectos en el Perú y nuestra invitación es de invertir 54,000 millones de dólares en el Perú. Esa es la realidad peruana. Pero el ministro decía, si no hacemos un tema de promoción interna del país, podemos hacer mucho sobre la promoción externa. La visita del presidente es magnífica, hay que felicitarla porque ha tenido, el ir allá ya es un signo diferente, es un signo de valentía política. Llevar a 4 ministros es un signo de valentía política. Hay que reconocerlo eso al señor presidente. Ninguno, todos los presidentes, hasta los ministros en el pasado han evaluado, ¿vale la pena ir? ¿Qué vamos a conseguir? Entonces sí hay un cambio. Un cambio, y ese cambio que se ve de señales hay que convertirlo en un cambio de hechos, ¿sí? Entonces, uno de los temas también que hay que atacar es que el gobierno, si tiene una política clara, definida, unos planes estratégicos de desarrollo minero, hay que darlos a conocer. Eso coincido con Fernando. En el país vendido los ingresos económicos del país. Nunca se promocionó el sector petrolero y qué tan vital eran los ingresos petroleros para el país. Hasta que llegamos a un tema de consulta y estamos paralizando un proyecto que generaba 1.500, 1.800 millones de dólares al año que nos hace tanta falta al país. Y lo mismo va a ocurrir en el sector minero. Tenemos evaluados, no es ficción, es cierto, tenemos evaluados en cobre 200,000 millones de dólares en tierra. En oro, 80 a 100 millones de dólares en tierra. Sumados cobre y oro, tenemos un potencial de 270 a 300,000 millones de dólares en tierra. Si esos son los números reales, a través de estudios técnicos, aprobados internacionalmente, que están en procesos de aprobación internamente en el país, si esos son los números, ¿cómo no es posible que el gobierno encuentre los recursos para transmitir esa buena noticia al país? Las canciones o aquellos discursos de el país es rico en recursos, es rico en petróleo, es rico en oro, ya dejaron de ser una ficción, son una realidad. Y al ser una realidad,
hay que transmitirle a la gente. Oiga, el día de hoy leía un artículo de la Organización Mundial de Inmigración. 3 de cada 5 ecuatorianos quieren irse del Ecuador. 3 de cada 5 ecuatorianos quieren irse del Ecuador. 2 de esos 5 tienen empleo, tienen ingresos, pero de lo que se quejan es de que sus ingresos y sus oportunidades de desarrollo son limitadas, son paupérrimas. No le ofrecen, el gobierno, el país no le ofrece la oportunidad a su pueblo. La principal industria en muchas partes del país, los minerales han producido 3.700 millones las exportaciones en el año 2023. ¿Sí? Pero los ingresos de remesas de migrantes han crecido por encima de $5.000 millones. Entonces, una de las principales industrias es exportar la gente. 1.500 millones de dólares entran a Quito y la parte norte del país. 1.500 millones de dólares entran a la parte sur del país y 1.500 millones entran a la costa. El mayor ingreso, más allá de las industrias, más allá de lo que hace la actividad económica del país, viene de las remesas. Pero, ¿qué sacrificamos exportando gente? Rompemos el tejido social. De eso nadie se preocupa de decirle. De que la ciudad de Cuenca, por ejemplo, ¿sí?, se sostiene, todo lo hermoso que es Cuenca, se sostiene en la pobreza de los pueblos que están alrededor de Cuenca. Porque los migrantes, capital humano exportado de los pueblos pobres alrededor de Cuenca, reciben el dinero. ¿Y dónde gastan? ¿Dónde mueven la economía? En Cuenca. Esa es la realidad. Cuenca tenía estudios hace 15 años atrás, estaban preocupados porque sus ingresos eran $700 millones al año y habían rebajado a 300. Hoy crecieron a 1.500, 1.800 millones de dólares. Entonces la economía de Cuenca no necesita del desarrollo de una industria. Necesita que más gente siga saliendo para que envíen más dinero. Y es lo mismo ocurre en Loja, lo mismo ocurre en Guayaquil, en Ambato, en Quito. Entonces, es un tema estructural del país. Pero si tenemos una propia riqueza, lo único que tenemos, si tenemos una propia riqueza, es presentarnos a discutir cómo lo hacemos de manera racional, responsable y con beneficio para la gente. Eso era importante. Seguiremos hablando de este tema tan fundamental. Hay un sector que debiera merecer el desarrollo legal y avanzar en la explotación minera en el Ecuador. Muchas gracias por el aporte a este análisis al ingeniero Fernando Benalcázar, ex viceministro, y al ingeniero Jorge Barreno, experto en este sector minero. Muchas gracias, muy amables. Muchísimas gracias, como siempre, a las órdenes. Miguel, si me permite solamente, Miguel, agradecerle porque parte, como dice el ingeniero, el ministro de Minas en el Perú, parte de la promoción interna de una industria y de un sector económico como el minero. Parte de la promoción debe ser una fortaleza interna. Hay que hacer mucha promoción y yo le agradezco a usted por esta oportunidad porque es parte de darle a conocer a la gente lo que es la realidad del sector minero. El PDAC no es solamente un tema de inversiones. El PDAC es un tema técnico, es un tema de discusión sobre sostenibilidad, es un tema de discusión sobre impuestos, es un tema de discusión sobre temas ambientales. Entonces, no hay que satanizar una reunión a la que fue el presidente, sino que más bien felicitar esa Desde luego, todo esfuerzo para posicionar el tema minero será muy importante. Hay que ir a las concreciones nada más, que es tan fundamental desde el Estado ecuatoriano. Muchas gracias al ingeniero Fernando Benalcázar y al ingeniero Jorge Barreno por su aporte. Muy buen día. Buenos días con todos. 8:44 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el concejal Fidel Chamba para hablar sobre la remisión en el pago de impuesto predial en la capital. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Amor, ¿dónde están las maletas de viaje? Se las presté a mi mamá. ¿Por qué? ¿Nos vamos de vacaciones? Nos vamos a apoyar a Ecuador en los partidos de la Copa en Estados Unidos. ¿Qué? Es que contraté el internet de